Vamos a estar quizás mencionando algunos versículos del capítulo número 11, pero básicamente, a la luz de esta escritura que hemos leído del capítulo número 12, quisiéramos pensar algo sobre, diría de esta manera, base o el fundamento que garantiza nuestro buen desenvolvimiento como líderes. La base de nuestro, no voy a decir éxito, pero la base de nuestro buen desarrollo en el ministerio o en el liderazgo. La base del buen desarrollo en el ministerio o en el liderazgo que desarrollamos. Es un hecho que la vida del servicio y la vida del ministerio es un poco, diría, mal entendida generalmente. Hay muchos aspectos que la Biblia encierra de este asunto del servir al Señor, del liderazgo que se puede desarrollar, y mucho de ello está el mal funcionamiento o el poco desarrollo de este trabajo. Mucho se debe a como la ignorancia de lo que en sí representa el liderazgo. Recordarán ustedes acciones como aquella de la embarcación, cuando dice la Biblia que Pedro le dijo al Señor: Señor, si tú eres, manda que yo vaya también sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ¿por qué no te has tirado? Es decir, que la capacidad se tenía, pero aquel todavía estaba preguntando si era posible hacerlo. Recordarán otra escena que se narra en la Biblia, cuando la Biblia dice que los discípulos llegaron al maestro y dijeron: Maestro, la gente que nos está siguiendo es mucha y ya es tarde, ¿por qué no los despides para que vayan a comer? Y la respuesta del Señor fue: dadles vosotros de comer. Es decir, en otras palabras, podían caminar sobre el mar, y en otras palabras, podían hacer milagros de multiplicación de los panes y los peces, pero ellos estaban mandando a toda la gente a su casa o mandándolos a comprar, sin pensar que había en ellos una dignidad, una honra, un llamamiento que los había ubicado en una posición para ser bendición para los demás. Entonces, en este sentido, pudiera hacer que uno ignore lo que es en realidad el llamamiento, ignore uno la capacitación, el grado de honra que le fue dado, y entonces uno no solamente ve la necesidad de la gente, como en el caso de los panes y los peces, uno ve la necesidad y luego uno no ejecuta, no hace nada. ¿Por qué los discípulos no hicieron algo? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Quién quiere contestar? ¿Por qué no lo hicieron? Vamos a ver, usted que está escribiendo aquí adelante, ¿por qué no lo hicieron? ¿Ah? ¿Qué ignoraban? Ignoraban, sí, el grado o dignidad que posee el llamamiento, la honra que posee. Entonces ellos todavía estaban mandándolos a comprar. 200 denarios no alcanzarían para toda esta multitud, y los estaban mandando a su casa. Mejor despide la multitud, que se vayan, porque ellos mismos no ejecutaban. ¿Recuerdan ustedes? Tal vez hay otro caso antes de analizar este capítulo 12, pero recordarán ustedes cuando dice la Biblia que llegó una mujer y se le tiró a los pies al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que vino el profeta y le dijo al criado: yo no sé qué le está pasando a esta mujer, pero está en un problema grave. Entonces le dijo: toma mi bordón y vete a la casa de ella, y pondrás el bordón sobre el muchacho, y entonces revivirá. Ya cuando él se enteró de la situación, entonces
la mujer no se iba, le estaba todavía jaloneando al profeta y decía, no, yo quiero que tú vayas, no ese tipo que va ahí, yo no quiero ese, yo quiero que tú vayas, yo quiero que tú vayas. Y cuando iban de camino a la casa, tal vez han leído el pasaje, sospecho, tienen cara que no, pero de todas maneras, se los voy a contar, está en la Biblia, en el libro de los Reyes, es un libro de la Biblia también. Entonces dice que ellos iban a la casa de la viuda esta, y entonces dice la Biblia que venía de regreso el criado del profeta. Venía de regreso, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Venía con el palo jugando como que era un batón de esos de las cachiporristas que van así. Y no era para eso, era para resucitar muertos. Pero él no sabía que era para eso. O no había aterrizado en la realidad de su llamamiento. Y entonces cuando él lo ve Eliseo, se sorprende y le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Le dice. Y el niño no le puso el palo y no volvió. Es decir, que la inoperancia, inefectividad de ese criado que había sido delegado por el profeta, ahora era frustrante en un sentido, porque no había funcionado como no funcionaron los apóstoles en el milagro de los panes y los peces. No funcionó Pedro, o funcionó un ratito Pedro y los demás no funcionaron al caminar sobre el agua. Cuando también pretendían echar fuera un demonio de un joven, tampoco funcionaba. Y ustedes están funcionando. No van a contestar, pues. Les estoy preguntando si ustedes están funcionando. No van a contestar. Han venido decididos a no hablar. No van a contestar, contesten. Les estoy preguntando porque los apóstoles ya pasaron. Y ahora, ¿a quién le toca hacer la obra? A nosotros. ¿Y ustedes están funcionando? ¿Cuántos muertos han levantado últimamente? ¿Cuántos endemoniados han liberado? Entonces pareciera que nosotros tenemos un concepto, pero un concepto inoperante, generalmente. Como dice el apóstol Pablo, debieran de ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. Quiere decir que entonces no habían graduado los creyentes a los niveles a los cuales fueron llamados, sino que se habían quedado estancados en un nivel en donde eran inoperantes. Por eso es que es necesario entonces analizar cuál es la base de nuestro desarrollo, cuál es la base de nuestra plenitud en el llamamiento, cuál es la base de dar a Dios frutos gloriosos. Que no quise usar la palabra éxito, pero cuál es la base de nuestra acción positiva, cuál es la base. Es decir, que nosotros entonces podríamos parecernos más a los discípulos, pero no en el aspecto milagroso, poderoso, sino más en el que no sirve para nada. Es decir, que los discípulos de hoy son más frágiles, menos operantes que lo que debiéramos de ser. Entonces ahí es donde tenemos que analizar cuál es la base de lograr ese impacto. Lo voy a abordar así rápido. Ustedes parecen cristianos, se los voy a decir el secreto cuál es. Pero eso no es un misterio así que está en lo profundo del mar y que hay que bajar 7,000 metros para ir y encontrar la perla que está ahí abajo. No, el principio es el principio que hemos leído en esta escritura. La Biblia dice acá, definitivamente nos llama, en primer lugar, el versículo nos llama, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando la Biblia inicia este capítulo 12 y dice, por tanto, ese por tanto es una aseveración, una conclusión del capítulo anterior.
Porque dice, por tanto, pero esto está ligando el capítulo anterior a como dar una conclusión en el capítulo número 12. Es como uno dijera, bueno, como ha salido tanto, no has hecho esto, lo otro, por tanto, vamos a hacer tal cosa. Es decir, que es una conclusión a razón o a raíz ¿de qué? Díganlo, ¿de qué? Les acabo de decir de qué. ¿Una conclusión a raíz de qué? Del capítulo anterior, digan capítulo anterior. Hablen. Capítulo anterior. Entonces, por tanto, vamos a hacer tal cosa. Porque ya se viene explicando. Entonces ahora ese por tanto nos liga al capítulo anterior. Y el capítulo anterior, ¿qué es? Es la fe. Es la fe. Y para como dijera, asentar o acentuar la fe. Entonces inicia diciendo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Vamos a ver usted, diga quiénes son esos testigos. O sea, lo que se le ocurre, hermano, dígalo. ¿Ah? ¿La qué? La gente del mundo. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, la gente del mundo. Ahora salven ustedes el cuadro de este lado. ¿A quién se refiere? ¿A quién le pregunto directamente? Vamos a ver usted, hermano, de chaleco azul, camisa blanca, para que no se escape. Digan, ¿cuáles son esos testigos? Los que han creído. Es correcto, correctamente bien contestado. Amén. Y viene hablando de la fe. Entonces está hablando, todo ese capítulo 11 es los héroes de la fe. Amén. Que analizamos a todos esos que taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, hicieron maravillas por la fe. Por tanto, son testigos para nosotros. ¿De qué? ¿De qué? Rápido. ¿De qué? ¿Testigos de qué? Díganles usted de qué, hermano. Exacto, del buen funcionamiento de qué? De la fe. Que la fe funciona. Amén. Que la fe funciona. Por tanto, miren, todos estos usaron la fe. Por tanto, ustedes tienen ahora ese montón de testigos alrededor de ustedes. Entonces ahora, a nosotros nos toca, ya lo dije, sobre la generación que nos toca, como líderes principalmente, dar a conocer la gloria de Dios. ¿Y cómo la vamos a dar a conocer? ¿Y cómo vamos a desarrollar? ¿A través de qué? Digan, de la fe. Vamos todos. ¿A través de? Fe. No. A través de la fe. A través de la fe. Correcto. Amén. ¿Y ustedes cómo se sienten en la fe? Más o menos, digamos si fuera 10, ¿en dónde se encuentran? 5, 4, 3, 2, 1, bajo cero. Ahora, el asunto está que el liderazgo que nosotros vemos acá, del capítulo número 11, fue un liderazgo que se desarrolla, que logra cumplir el propósito de Dios y que se convierten en bendición para los demás a causa de la operación de la fe, o poner en función la fe. Ahora tenemos ese tan grande número de testigos que ya vamos a revisar algunos, pero el asunto es que dice, por tanto, teniendo también alrededor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué dice después? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que entonces el vivir en la fe, o el actuar en la fe, o el aplicarnos a la fe, es un asunto que tiene oposición. Es una carrera. Es un despojarse ¿de qué se va a despojar uno? De todo peso. Amén. De todo peso y del pecado. Entonces ahora, cuando nosotros pensamos ser líderes de Dios, o sea, nuestro nombre debería estar en el capítulo 11 de Hebreos, el suyo. Debería decir ahí, fulano de tal, ¿cómo se llama usted? José. ¿Ah? Julio. ¿Cómo? Julio. Entonces debe decir, Julio venció por la fe, tampoco bocas de leones, y apagó fuegos impetuosos,
y resucitó muertos. Así debe decir, pues ya en este tiempo, porque como esto fue en el tiempo pasado. Pero entonces quiere decir que si a ellos les funcionó la fe y son testigos para nosotros en esta época, que vemos hacia atrás y vemos la operación de ellos, entonces nosotros debemos de recuperar el fundamento que hace que el líder pueda abrir brecha en medio de un mundo incrédulo, en medio de un mundo ateo, en medio de un mundo que necesita la revelación de Dios. Pero entonces se circunscribe o se limita, se centra la operatividad del liderazgo en la acción de la fe o en la operación de la fe o en poner en práctica la fe. Es lo que el Señor dijo a sus discípulos cuando ellos le dijeron: maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera el demonio? Porque ustedes son una partida de incrédulos, le dijo. Entonces, como eran incrédulos, ¿cómo iban a poder funcionar? Fíjese, hermano, que el grupo no crece, hermano. ¿Y cómo va a crecer si usted no tiene la fe? Fíjese que nosotros quisiéramos agrandar el local, pero usted sabe, somos pocos y pobres y andamos medio surumbos todos y mareados y ya sabe usted la situación del gobierno, cómo está en el país. O sea que él no tiene fe, él cree que el mundo es lo que dicta los desarrollos o los resultados del liderazgo cristiano. ¿Se pueden imaginar ustedes a Moisés luego llegar y liberar a una nación entera de la esclavitud de Egipto, donde estaban bajo un régimen agonizante, terrible, y sin disparar una sola bala y sin una sola arma, los libera? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con la fe. Amén. Quiere decir que la fe, él hace más maravillas que lo que la fuerza humana pudiera realizar. Amén. Ahora, el asunto es que como la fe no es fácil, porque la fe tiene bloqueos, dice por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice que nos asedia. Entonces quiere decir que hay una oposición a vivir en la línea correcta. ¿Saben ustedes que pecado quiere decir cometer un error? Eso es un error, error. Es decir, que no pegó en el blanco. Eso es lo que quiere decir, no pegó en el blanco, entonces erró. Eso es cometer pecado. Entonces lo que pasa es que entonces cuando nosotros tenemos la vida humana muy bien plantada en nosotros no podemos realizar la obra de Dios. Porque nosotros analizamos todo con la mente y analizamos todas las cosas de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo al Dios que hace y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Es decir, que nosotros no nos basamos en la fe. La fe es en realidad, no digo la fe salvadora, ya vamos a analizar eso, sino digo la fe para el liderazgo, para el desarrollo. Eso es esencial. Díganme ustedes dónde hay un líder que la Biblia muestra que no haya tenido fe suficiente para crear algo diferente a lo existente. Para volver al mismo Moisés. Moisés llega a un pueblo atado, primero con como dicen esa palabra que estuvo de moda hace unos años, con un paradigma, o sea, con un molde ya de derrota. Ya llegó él y entonces le habla a Aarón y le habla a los ancianos de Israel y les muestra las señales de Dios. Y ellos no creen. El pueblo de Israel hablaba de apedrear a Moisés, de matarlo, y era el libertador, porque ellos tenían otra perspectiva, otro ángulo de ver las cosas. ¿Ustedes cómo ven las cosas? ¿Blancas o negras? ¿O grises? Contesten pues. ¿De qué color es mi camisa? ¿Gris? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Blanca, negra, gris o blanca? ¿Blanca, gris o negra? Ah, pues así debían de ver toda la verdad de Dios. Clara.
Entonces cuando viene, uno tiene un líder, ¿verdad? Así como un líder, ya sea de un grupo familiar, o un supervisor, o un pastor, y a mí ese pastor que me he sentido así débil, y tengo un montón de achaques, y viera qué difícil, porque mis hijos se han rebelado contra mí, el marido, ese es el diablo, ¿verdad? Pero vengo a ver si me ayuda. Viene derrotado la persona, sea mujer, sea hombre, viene acabado. ¿Cómo está viendo ella o él la situación? La está viendo oscura, negra. Entonces viene el líder, igual que Eliseo, que le dice el criado, estamos rodeados, vienen por ti. Hoy se nos llevó el diablo a todos. Y sale el profeta y dice, ¿cómo así? No, le dice, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Qué veía él? Él veía la operación de Dios, no veía como las cosas se ven. Por eso dice la Biblia, no viendo las cosas como se ven, sino las que no se ven. No viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, pero el problema es que el liderazgo actual es un liderazgo sin fe. ¿Cómo fue el liderazgo al inicio de su llamamiento? Recuerden ustedes cuando el Señor le dijo, tienen la red a la derecha, y entonces viene el negativo ese, discípulo negativo, igual que algunos, y dice, maestro, no sé si se te olvidó, pero hemos pasado toda la noche tirando la red y no hemos agarrado nada. Es decir, que valía más el antecedente negativo que ellos habían acumulado durante la noche que la palabra que Dios estaba hablando. Entonces, pero se sensibilizó un poco este discípulo. Y entonces dijo, no hemos logrado nada, pero en tu palabra echaremos la red. Vaya hombre que se sensibilizó. Y dice que no podían sacar la red de tantos peces que habían agarrado. Pero ¿qué fue necesario entonces? Cambiar el paradigma, la forma de pensar. Es como que tener un sombrero y nunca quitárselo. Y como que ya no le entra al cerebro, no le entra oxígeno. Entonces uno se atonta. Y le dicen, ahí viene el tsunami. No hay dinero. No hay, de todos te van a dejar. Y el diablo anda suelto y los hechizos y los brujos. Mejor ahórquense, hermano. Porque no está viendo las cosas desde la perspectiva de la... Hombre, pero grítenlo. ¡De la fe! De la fe. Ustedes son sospechosos, les voy a decir que no han estado viendo las cosas de fe. Son sospechosos. No digo que no la hayan estado viendo con la fe, pero tienen cara así como de sospechosos. No sé si han visto últimamente en el espejo. Su cara se volvió así como un signo de interrogación. O sea que ustedes tienen duda de todo. ¿Será que Dios obrará? ¿Será que el Señor un día nos libertará? ¿Será que Dios va a operar? ¿Será que Dios será capaz de darnos este terreno para su gloria? ¿O tenemos que liderar? ¿Será que Dios va a liberar? Es decir, que uno empieza a cuestionar a Dios. A Dios. Porque el que no cree ha hecho mentiroso a Dios. Entonces uno empieza a vivir donde viven ¿quiénes? Los impíos que no creen a Dios. Nosotros decimos que creemos porque venimos a una iglesia, pero en realidad el venir a la iglesia es casi improductivo. Porque si nos dijeran ahorita, bueno, pues háganse un milagrito. Yo, milagro, yo guarde. No, si yo iba pasando aquí y entré, yo milagros no puedo hacer todavía. ¿Y cuándo los va a hacer? El otro año. ¿Cuándo va a empezar a hacer luz, a generar, a desarrollar? Entonces el verdadero líder va a empezar a ser respetable, a ser desarrollado, a desarrollar la actividad divina cuando opere por la fe. Dice la Biblia, y esta es la introducción solamente, pero el asunto está que cuando dice la Biblia
que en el libro de Josué, dice la Biblia que Josué, pues ustedes saben, recuerdan que ya no estaba Moisés y entonces cruzaron el Jordán en seco. Entonces dice la Biblia que creyeron a Josué. Si Josué hubiera dicho, miren, el río está muy crecido, ¿no? Si aquí estuviera Moisés, otra cosa sería. Entonces, ¿para qué diablos era el líder? Si no operaba, él no podía funcionar. Él estaba en la dimensión de la carne. No, pues en este gran río nos va a llevar a todos. ¿Y cómo cruzamos y vamos a ir a conquistar Jericó? ¿Cómo? Y cada batalla posterior a la apertura del río Jordán estaba basada absolutamente en una acción de fe. De fe. Ustedes, si son líderes y aman servir al Señor y quisieran servirlo al Señor en una dimensión mayor, tendrían que no nacer de nuevo. Sería muy radical, ¿verdad? Y no necesitan nacer de nuevo. Pero tendríamos que tal vez nacer a la fe. Entonces llega Moisés a donde Faraón sin nada, sin credenciales, más bien era proscrito, o sea, era perseguido por el Estado egipcio porque era sospechoso de asesinato y todo eso, y de golpe de Estado. Pero cuando él regresa, no tiene credenciales positivas, no tiene nada. Pero se para frente a Faraón, que era casi pararse frente al Dios de los egipcios. Y le dice el gran yo soy, que dejes ir a mi pueblo. Si no, plagas vendrán. Es decir, que empezó a actuar ¿en dónde? En la fe. Díganlo pues, en la fe. Y fíjense que como es un asedio, este asunto dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El asedio es como que nos anda persiguiendo para que nosotros, como dijeron hermanos, de la dimensión fe y espíritu, bajarnos el volumen. Si quieres servir a Dios, servirlo, pero en la carne. Y nos quiere apagar la frecuencia de Dios para que nosotros entonces hagamos cualquier cosa. ¿No han visto las iglesias de hoy? Yo he estado en algunos lugares. Hoy en las iglesias hay rifas. Se acepta dinero de los narcotraficantes para hacer el templo. Y cuando lo inauguran dice, gloria a Dios, Dios nos dio este templo. No, hombre, fueron los narcos que lo hicieron. Y la rifa del carro y de la moto que hicieron, entonces porque están en la pura carne. Amén. Y no están en la fe que opera, que es la base de nuestra revelación, o de nuestra revelación, en la revelación de nuestra identidad, la revelación del plan de Dios y el desarrollo del propósito de Dios. Los veo algo calmados a ustedes, hermanitos. ¿Cómo está su fe? ¿A qué nivel anda de 1 a 10? ¿Dónde la sienten? ¿Sienten corrientes en las manos cuando oran por la gente o así? Hay hermanos que dicen, ore por él, hermano. Y entonces le ponen como un... ni orar puede, Señor, bendícelo. Entonces los hombres que fueron de impacto, los líderes de Dios, tuvieron que vivir en la fe. Entonces por eso dice, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, entonces nosotros seríamos de una vez eliminados del servicio de Dios si nosotros somos incapaces de mantenernos en la fe y de no depender absolutamente de nada sino de la fe. Pareciera que estos elementos, estos temas de la fe son demasiado elementales, pero no. El justo por la fe vivirá. La fe es todo. Y por eso el Señor a sus propios discípulos
Les dijo, vosotros sois incrédulos. ¿Cómo así? Incrédulos, salvos. Sí, porque para ser salvo es otro tipo de fe. Un nivel de fe que nos hace ingresar a los dominios de la divinidad y de la gloria de Dios y de la familia de Dios, pero no para el desarrollo. Entonces es aquí donde nosotros encontramos que la fe en realidad funciona para todo: ingresar, mantenernos y desarrollar. Pero sepan lo que va a tener la fe. ¿Qué va a tener? Victoria. No, va a tener un asedio. Va a tener un asedio. Va a tener un asedio. Es decir, no nos va a dejar desarrollar ni crecer en la fe. Entonces usted ve que el tiempo pasa y los hermanitos y los cristianos son igualitos del año pasado, son idénticos, no han cambiado nada. Y se debe a que su nivel de fe está como que fuera oscilante y no se ha perfilado hacia una fe viva, real. Entonces encontramos nosotros que, y aquí voy a analizar brevemente, así brevemente, que la fe es pues por la fe nuestra salvación. Nosotros creemos que es por la fe nuestra salvación. Dice la Biblia en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 de los Romanos dice que Abraham fue justificado por la fe. Y que no vio su cuerpo como muerto, sino que se esforzó dando gloria a Dios. Y fue justificado por la fe. Pero esto es para ingresar a los dominios de la vida espiritual. Cuando la Biblia habla de espíritu o de vida espíritu, es similar a hablar de la vida de la fe. Es decir, que cuando dice tiene fe o vive la fe, quiere decir que anda y vive en el espíritu, es lo mismo. Sin embargo, pareciera que nosotros en alguna medida hemos sido también atacados en ese aspecto de lo que es la salvación por la fe. De ahí es donde ha nacido todo este legalismo, que la gente dice, no hermano, usted no puede andar así, no puede hacer esto, usted no se puede ir aquí, no puede hacer nada, porque entonces va a perder su salvación, como que si uno la compró, cuando es un don de Dios, por la fe. Por la fe. Entonces viene todo ese aspecto en donde desde el pasado venía un ataque terrible hacia la iglesia, porque los judaizantes, principalmente en una carta que se llama de Pablo a los Gálatas, dice que el mismo Pedro ya había sido arrastrado, y Bernabé, y ya estaban ellos a los gentiles, o sea, a nosotros, los que no somos judíos, les estaban obligando a guardar la ley y a no comer ciertas comidas y hacer ciertos ritos, porque si no, no podéis ser salvos. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Y entonces vino Pedro y estaba con ellos simulando eso y obligando a los hermanos que no era la fe, sino era fe más obras. Entonces vino Pablo y le resistió en la cara y le dijo: Pedro, cuando vienen los de Jacob te pones a temblar y estás haciendo que judíos a los hermanos, y antes nosotros creemos que por la fe seremos salvos. O sea que acentuó que era la fe. Dice en el mismo Gálatas, dice: ni por una hora cedimos para que la verdad permanezca con nosotros. Es decir, que la fe es todo. Para salvarnos es la fe. Y si no, vean al ladrón de la cruz. Vean al ladrón de la cruz. Uno está diciendo: ¡hey! Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dice: ¡hey! ¡Cálmate! Y le dice al Señor: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Por qué este vio? ¿Qué es lo que vio? Y el Señor inmediatamente no le dijo: bueno, si te bajas y empiezas a vivir una vida ordenada y dejas la bebida y haces aquí, entonces vas a ser salvo. ¿Eso es lo que dijo el Señor o no? No.
El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Por qué? Porque él había creído que él era el rey. Entonces el problema del cristianismo, hasta los años, voy a decir un poquito de historia, pero hasta los años 1500, el catolicismo romano, o sea, el evangelio, como dijera, el evangelio que transmitía la Iglesia Católica, se entremezcló entre fe y obras. Entonces es cuando surgió que acaba de pasar la celebración el 31 de octubre de la Reforma, donde Lutero se pronunciaron y dijeron, no, es solo fe sin obras. Entonces la iglesia quedó libre de todo ese yugo que el mismo cristianismo ya había abrazado y se había pervertido. Entonces nosotros no podemos menospreciar el sacrificio de Cristo ni la fe. Pero entonces la salvación, ¿qué es? Por la fe nos permite ingresar a la relación con Dios, pero no voy a enfatizar más esto. En segundo lugar, la fe nos sostiene en medio de las circunstancias que podamos cruzar. El capítulo 11, versículo número 27. 11:27. ¿Qué es lo que dice? Hermanos, no se duerman, hermanos. Por favor, no se duerman. No, hermanas, no se vayan, no estén durmiendo. Ni intenten dormirse. Dice el verso 27. ¿Qué es lo que dice? Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque, ¿por qué dice? Léalo, ¿qué dice? Se sostuvo viendo al invisible. Amén. ¿Se ve el invisible? Dice que se sostuvo viendo al invisible. ¿Se ve el invisible o no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no? Si es invisible, ¿se ve o no? No se ve. Pero entonces la fe hace ver. Entonces la estabilidad de la vida cristiana. Ponga atención, vea para acá. Ya no vamos a leer más. Entonces la estabilidad de la vida cristiana, el ingreso es por la fe, la estabilidad es por la fe, y el desarrollo tiene que ser por la fe. Yo estaba pensando, hoy se me cruzaron algunos pensamientos y pensaba tanto en estos hombres como en los hombres contemporáneos, que uno admira ciertos ministerios que desarrollaron extraordinariamente en la tierra. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y qué tal si esos hombres no hubieran existido y no hubieran insistido que Dios tenía poder, que Dios todavía lo podía hacer? Entonces nunca jamás la obra de Dios hubiera sido prevaleciente, no hubiera prevalecido, no hubiese avanzado. Porque sin hombres de fe, sin el fundamento que garantiza el desarrollo, no hubiera habido nada. Y entonces cuando nosotros vemos acá, encontramos que no solamente ingresar es por la fe. Sin obras de la ley somos justificados. Somos sostenidos en medio de la crisis humana y todo lo que suceda. Nos sostenemos viendo al invisible. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 12 dice, sé tener y sé no tener. O sea que la crisis, como cualquier estado, se sostiene a través de la fe. Se sostuvo como viendo al invisible. Supónganse ustedes que o nosotros vamos a cualquier lugar. Llegamos a un lugar y entonces nos dice, fíjese hermano que aquí hay un enfermo. ¿Dónde está? ¡Arriba! Y luego dice, miren, fíjense que hay un consejo que nos pone un negocio, aquí, allá, allá. ¿Qué pasaría con esa gente? Esa gente quedaría asombrada de ver la acción y cómo ustedes o yo podemos dirigir la vida de los hombres. Pero cuando Moisés se paró frente a Faraón, ¿en qué estaba basado Moisés? No voy a decir la fe. ¿En qué estaba basado? Estaba basado en la palabra que el Señor le había dado. Pero él no tenía un ejército atrás de él. Él tenía un montón de gente hambrienta que eran esclavos.
Tenía atrás de él, en otras palabras, nada. Pero al no tener nada, estaba agarrado, aferrado a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios fue la que más tarde, por la fe, se revela en una liberación perfecta, que hasta el faraón dice: váyanse y pídanle el dinero y pídanle lo que quieran a todos los, y que sean cargados de bienes y se vayan de aquí. Es decir, que llegó el día en donde la promesa divina se hizo una realidad a través de la qué. Grítenlo. ¿A través de qué? De verdad que son sospechosos ustedes, hermano. Miren así. ¿A través de qué? Díganlo. No. Imagínense, ustedes son líderes de un hogar y llegan así como están, así todos, como que andan algo así desorbitados, ¿no? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Vamos a ir a la iglesia? Es que no tenemos, hermano. Yo tampoco, hermano. Todos fregados, todos acabados. Y el líder también. Entonces el líder no puede estar en el nivel de los demás, porque el líder tiene un fundamento que es la fe. Cuando llegaron ante el Señor, le dice: Señor, el tiempo es avanzado, no hay pan, la gente tiene hambre. Entonces viene el Señor y entonces hubiera dicho: mire, es que yo no me esperaba esta situación, realmente no me esperaba, así que yo no sé qué hacer. ¿Qué hubieran hecho los discípulos y la gente? Se van, nunca más lo vuelven a seguir. Es igual que a ustedes. ¿Quién los va a seguir a ustedes así? Hermano, queremos ver si, pues, hermano, aquí usted sabe que cómo están las cosas, y que pues que le estamos esperando que llueva oro del cielo, hermano. No, nosotros somos los que producimos los milagros. Fíjense que Elías le dijo a Acab: corre, le dijo, porque una grande lluvia suena. ¿Que cuando va a llover en el desierto? Nunca. Y se va el Elías a orar con el criado. Y entonces empieza a orar, y entonces el criado medio se sonreía: este viejo sí está loco. Hoy sí le agarró fuerte. Y de pronto deja de orar y le dice: mira, Juanito, vení para acá. Y el Juanito: sí, mi profeta, anda, vea, ahí, aunque yo no puedo venir aquí, andaba del otro lado, si ya vienen las nubes. Y este viejo, si hoy, saber qué fumó, decía. Hasta la séptima vez lo mandaba, la primera, la segunda, y aquel, yo no sé ni a qué estaba pensando el pobre hermano. Es decir, él no sabía, el criado no sabía la dimensión del hombre de Dios que estaba orando. Y el hombre de Dios sí sabía, él ya sabía de lo que era capaz de hacer mediante la fe. Y a la séptima vez regresa aquel: mi Señor, allá hay una nubecita como el tamaño de una mano de hombre, pero eso es todo lo que hay. De una vez se levantó Elías y dijo: vámonos corriendo, que viene el aguacero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué Elías era tan honrado? ¿Por qué se lo llevó en un carro de fuego el Señor? Porque era un hombre que a través de la fe y a través de, a pesar de el asedio que tiene la fe, lo logró como rescatar y la logró poner en práctica. Y entonces la gloria de Dios apareció cuando esos hombres de Dios le creyeron a Dios. ¿Ustedes le están creyendo a Dios al 100%? ¿50%? ¿25%? Bueno, yo diría que si ustedes están creyendo a Dios, entonces tienen que haber efectos. Como por ejemplo, viene Elías y entonces está el Jordán ahí y agarra el manto, bueno, y tira el manto, ¡wow! Y se abre el Jordán. Indudablemente tenía fe, porque el Jordán se abrió.
Enseñen qué Jordán han abierto ustedes para ver si es que tienen fe. No, sí, yo creo lo que está escrito, hermano, yo creo, pero a mí no me funciona, es lo único. Es decir, que la cristiandad de hoy tiene una fe, pero así como intelectual, pero no una fe que se traduce en acciones, en obras, en resultados. Pero el día que el hombre de Dios dice, va a llover, él lo dijo por la fe, lo va a llover, y no había nada, pero lo estaba haciendo por la fe. Y cuando Moisés dice, deja ir a mi pueblo, porque Dios va a obrar y castigar si no lo haces, estaba hablando fe. Pero la fe esa y la postura que agarró Moisés era una postura de fe que rompería el cerco del enemigo y daría la liberación al pueblo hebreo. Entonces ahora encontramos nosotros que para desarrollar, digamos, la actividad nuestra como iglesia y como líderes, nosotros absolutamente retomamos el fundamento de la fe, pero la fe verdadera, la fe que se compromete, la fe que dice. A mí me decían los hermanos, ya no firme cheques sin fondo, me decían, porque yo iba a dar cheques sin fondo a las empresas, porque la iglesia estaba fregada. Dice, no, hermano, ya no haga eso, pues el asedio de los hombres, no tienen la fe que tiene el hombre de Dios, y dicen, no, como el Señor, aquel Pedro le dice, no subas a Jerusalén, Señor, te van a matar. Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Entonces, es decir, que el nivel de la fe es el nivel que nos va a llevar a nosotros a materializarlo, al desarrollo. Entonces, aquí en el capítulo número 11, solo voy a leerles otro versículo que es lo más importante, ¿no? Verso 33. Lo leemos todos juntos. ¿Lo tienen? Sí. Que por fe, léalo pues, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Digan gloria a Dios, pues. Pero que no se lo estén diciendo, digan gloria a Dios como si no están en la jugada ustedes. Es como que la gente le diga, grite gol. ¿Y por qué? Porque ya entró la pelota al arco. Bueno, gol. Qué ridículo. No está viendo el partido. Y cuando uno lee el verso 33 y 34, y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron corriendo los ejércitos extranjeros, uno se emociona y dice, de esos quiero ser yo. Dios. Pero entonces tenemos que poner el mismo fundamento que ellos tuvieron. ¿Y cuál es el fundamento de ellos? ¿Cuál fue? La fe. Es pues, así inicia el capítulo número 11, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir que nosotros tenemos necesidad de renovar o de comprender cuál es la honra y la posición a la cual hemos sido. Ya se imaginan ustedes que el Señor viene y le dice a los apóstoles, miren, vamos a ir a evangelizar el mundo. No lleven alforja, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 pares de zapatos, no lleven nada. ¿Saben qué diría hoy un estudiado y un líder así como ustedes, puesto a la fuerza? Diría, ¿y con qué vamos a pagar el transporte? ¿Y quién nos va a llevar? ¿Y quién nos va a dar comer? Es decir, porque no quedaría el extraordinario llamamiento, en donde la fe es la llave que abre en todo lugar. Gloria a Dios. Amén. Con unos cuantos que comprendieran la verdad de la fe, el mundo sería cambiado. Pero la mayoría de los que estamos
en la iglesia generalmente estamos más bien asentados en un fundamento de probabilidades, de razonamiento humano o de apoyo de carácter humano para que las cosas se realicen. Pero díganme ustedes qué apoyo humano tenía Moisés, qué apoyo humano tenía José para llegar a haber sido como el faraón. Nada. ¿Qué apoyo tenía? Y aquí esto es bien bello. Pero ¿qué apoyo tenía Daniel? A la hora que ya había sido dado el decreto que todos los magos fueran muertos. No tenía ya no tenía que hacer, no tenía que hablar nada. Y sin embargo fue y entró y habló y le dijo: deme un chance, llévame ante el rey y yo le voy a resolver el misterio al rey. Ya lo tenía Daniel cuando fue a hablar. Él fue por la fe. Y al creerle a Dios se fue y le puso a la cara al rey y le dijo: mire rey, el misterio que usted pide no hay gente que lo pueda resolver, es cierto, es una cosa difícil, pero deme unos días y yo se lo voy a resolver. ¿De dónde le vino el misterio revelado a Daniel? Por tu fe. Entonces, ¿de dónde va a venir el apoyo nuestro para la obra? ¿No quisiera que compráramos todo este terreno? Ah, claro, amén, gritarlo es fácil. Y entonces, ¿cuándo vamos a creerle a Dios? ¿No quisieran ustedes ver una iglesia de regularmente de miles aquí? Claro que queremos. Pero con esa fe que tenemos no nos alcanza ni para nada. Yo he oído testimonios así como este, es una locura actualmente. Un hermano va y dice que Dios le dijo que tenía que irse a no sé dónde, qué país. Hizo la maleta y se va al aeropuerto, no tenía nada, a esperar a ver qué pasaba, ya que Dios le había hablado. Así como lo ve. Hay que estar totalmente loco para creerle a Dios. La razón no funciona. La razón es enemiga. El pecado, el error de juzgar mal las cosas, o no despojarnos del peso, que sería el peso humano que nos abruma, para que nosotros no actuemos de la manera que debiéramos actuar. El peso humano es terrible. Esta carrera de la fe es terrible, porque entonces todo uno quiere una razón de ser por cómo va a funcionar, cómo va a operar, y no hay manera humana, no hay. Entonces ahora los hombres hemos tenido que recurrir, y las organizaciones recurren a una serie de movimientos puramente lógicos y humanos para sostener sus organizaciones, pero el elemento fe ausente. ¿Qué se necesita para que la obra crezca? Fe. ¿Qué se necesita para tener un grupo fructífero? Fe. ¿Qué se necesita para tener los recursos y los fondos necesarios? Fe. ¿Qué se necesita para publicar el evangelio a través de los medios de comunicación? Fe. ¿Qué se necesita para una iglesia estable? Fe. ¿Qué se necesita para que haya palabra todas las noches? Fe. ¿Qué se necesita para que vengan invitados? Fe. ¿Qué se necesita para vivir una vida de victoria? Fe. ¿Qué se necesita para ser un hombre de bien? Fe. ¿Qué se necesita para ser influyente? Fe. Amén. ¿Qué se necesita para liberar 2,5 millones de gente de la esclavitud de Egipto? Fe. ¿Qué se necesita para que los muros se caigan de Jericó? Fe. ¿Qué se necesita para abrir el mar? Fe. ¿Qué se necesita para que llueva pan del cielo? Fe. ¿Qué se necesita para que haya carne? Fe. ¿Qué se necesita? Entonces, si nosotros vemos que las cosas, yo sé que nosotros tenemos un poquito de fe, se les nota así como que ya se les está agotando una batería agotada, pero tenemos un poquito. Pero cuando uno ve que las cosas no están donde deben de estar, entonces uno piensa y dice: quizás yo he descendido en los niveles de la fe, quizás yo no estoy a donde debiera estar porque le he dejado de creer a Dios, le he dejado de creer. Entonces, al dejar de creer y al dejar que el asedio nos alcance y nos rodee y nos golpee,
Entonces nosotros tenemos que quedarnos en el nivel humano y no en el nivel divino donde operó el Señor todo el tiempo. Y lo hizo a través de hombres que supieron pelear la batalla de la fe y conquistaron reinos, taparon bocas, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, recibieron a resurrección sus hijos, no aceptando rescate alguno de los hombres a fin de obtener una mejor resurrección. Amén. No, esto es increíblemente glorioso. Entonces nosotros nos ponemos no la armadura de Saúl. ¿Se acuerdan de la armadura de Saúl? Cuando David vino y dijo, yo voy a pelear contra ese, él venía en la fe, pero el otro ya la había perdido. Y le dijo, mira, ese hombre te va a hacer pedazos, es el guerrero desde hace 1000 años. Mejor ponerte mi armadura, la armadura que a él no le había servido y quiere dársela a otro. O era la fe, o el gigante hace pedazos ahí. Y los filisteos hubieran hecho pedazos. Y la fe de un solo hombre hizo la diferencia. Entonces aquí no necesitamos el montón de líderes, 500 líderes que no sirven para nada, 200 o 1000 líderes y se lo hacen bulto. Uno se necesita que haga de nuevo reaparecer la gloria de Dios en medio de nosotros. Amén. Así que sigan poniendo las manos sobre los enfermos, sigan hablando fe a los hombres, díganle sí, el Señor lo va a sanar, el Señor lo va a liberar, el Señor lo va a obrar. No lo digo porque yo tengo el poder, lo digo porque es su promesa. Yo soy Jehová tu sanador. Amén. No lo digo porque yo tenga el dinero para darle. Él dijo, yo soy tu proveedor. Amén. Entonces uno puede comprometer en cierta medida la verdad de Dios, pero uno tiene que haber actuado y fundamentadose en la fe. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, se opusieron a ejércitos y lograron el triunfo. Entonces ahora, ¿qué es lo que necesita el mundo entero? No solo Perú. ¿Qué necesita el mundo entero? Líderes de esta talla. Otros no funcionan. Entonces tienen que venir así como estos últimos líderes que se han estado, dicen que arrepintiendo, porque decían que los milagros valen tanto, de tanto, iba a tener tanto, se arruinaron todo. Ahora ya no sirve nada, porque todo era un movimiento puramente humano, para lograr un fin humano. Pero nosotros no queremos un fin humano, queremos la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué clase de hombres se necesitan? Y mujeres. ¿Ah? Hombres de fe. Amén. Y si no son de fe, haremos algo en la tierra. ¡Conteste! ¡Fuerte! Entonces, ahí tenemos nosotros que definir si vamos a seguir en el camino que hemos traído o vamos nosotros a levantarnos a los niveles de la fe para lograr resultados y desarrollo extraordinario. Satanás no le va a hacer caso a la psicología. Satanás no le va a hacer caso ni los demonios a una persona ahí muy educada. Satanás no le va a hacer caso a una persona muy lógica. Satanás va a hacer caso únicamente cuando viene Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¡Fuera! Entonces Satanás salía huyendo. Conocía al hombre de fe y va a reconocer a los hombres de fe. No cuántos saben, no cuántos años tienen de ser cristianos, pero tienen un montón de años que no sirven para nada, nunca hicieron nada. Porque su fe era demasiado poca, demasiado baja. Y no se esforzaron en la fe. Solo con esto termino. Pero la Biblia dice que un día los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Como el padre del muchacho ese, ayúdame a creer. Entonces nosotros tenemos que como pedirle al Señor esta noche, Señor, yo ya no quiero el nivel este. Me dieron un grupo, no crece. Me van a dar otra cosa, no funciona. Me dan otra cosa, no lo logro. Entonces, ¿qué pasa? El nivel en el cual yo me muevo es un nivel en donde no es un nivel de fe.
Entonces requiero un día de fe. O volvemos a la fe, o el sol nunca se parará, ni los muros caerán, ni nada. Tenemos que volver a creerle a Dios. Amén. Vamos a poner de pie, queridos hermanos, antes de que terminen de dormirse las hermanas. Pónganse de pie. Vamos a orar a Dios. Solo vamos a decirle: Señor, auméntame la fe. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras el fundamento que hizo, Señor, desarrollar a tu pueblo, conquistar reinos. El fundamento que hizo a tus siervos verse liberados, establecer la victoria. Señor, gracias porque nos muestras el valor de la fe. Esta noche queremos pedirte, Señor, en tu misericordia, que nos ayudes a derribar todo asedio del enemigo sobre nuestras vidas, para quedarnos firmemente establecidos en la fe. A ti el honor y la gloria. Usa nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Con sus ojos cerrados, yo quisiera orar por algunos que tuvieran alguna necesidad, hermanos. Yo voy a orar esta noche. Así que si alguien tiene alguna carga o quisiera verse libre o fortalecido, voy a pedirle al Señor. Y usted créale a Dios y vamos a lograrlo. Amén. Para que usted siga desarrollando su vida de fe. Gloria a Dios. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Usted dígale: Señor, aquí estoy. Y el Señor va a sanarle, va a fortalecerle, va a proveerle, va a ampararle, va a darle sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra dice que nada hay imposible para ti. Y hoy estamos, Señor, reavivando nuestra fe, quitando las cenizas del pasado, quitando, Señor, todo aquello humano, razonante, o de la razón que ha querido invadirnos, temores. Hoy nos hacemos a un lado y volvemos a la fe, al principio que dio la victoria a tus siervos. Nos despojamos de todo ese peso humano y nos despojamos de todo error cometido y todo pecado, para que seas tú, Señor, quien se glorifique a través de nuestras vidas. Usa a tus siervos, usa las manos de estos líderes, usa las manos de estos líderes, usa las manos de estas semanas, de tus hermanos. Úsanos, usa nuestros labios, usa nuestra inteligencia, nuestra boca. Que sea tú, Señor, quien obre, haciendo milagros y prodigios y liberaciones para la gloria de ti. Por Jesucristo, nuestro gran Salvador, lo recibimos de tu mano. Amén. 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 Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanito. Amén. Gloria a Dios. El tema bien puntual, hermano. Amén. Para poder nosotros desarrollar ese privilegio tan precioso que Dios nos ha dado de liderar en algunos casos, supervisar, pastorear, o aún de los anfitriones. Sin fe, como dice la palabra también, es imposible, ¿verdad? Sin fe es imposible. Incluso para ir y invitar, si no vas con la fe, Dios no se va a regalar y no va a venir nada. Así que, hermanitos, qué precioso es el Señor que nos refresca como nos ha dado el tópico para recuperar el tiempo perdido. Amén. Vamos a orar para despedirnos y para ofrendar también, hermanitos. Amén. Y también para animarle a ustedes. No se olviden que mañana tenemos la reunión a las 10 de la mañana. Amén. Precioso Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra importantísima para nuestra vida.